Quiero agradecer hoy, primero, bueno, me voy a presentar, mi nombre es Nicole Verdugo, soy presidenta de la Cámara de Mujeres y Negocio y además soy directora del Women Economic Forum Chile y tengo el honor hoy día de estar acompañada con 4 maravillosas y muy importantes mujeres en el plano internacional, con una trayectoria increíble que de verdad me siento honrada de poder compartir y ser la moderadora de este panel. En especial quiero agradecer a la señora Ana María Choquehuanca, exministra y congresista, por la oportunidad y por la sinergia que ella siempre ha demostrado en el apoyo que tiene a nuestras organizaciones y que desde el Perú tuvimos la oportunidad de poder crear este panel. Las invito a que pongan en silencio sus computadores mientras hacemos las intervenciones y por otro lado las voy a presentar brevemente sus biografías para que quienes nos acompañan puedan conocerlas un poco más. En primer lugar, tenemos la presencia de la señora Ana María Choquehuanca, que viene desde el Perú. Ella es bachiller en Economía de la Universidad Católica Santa María y tiene un posgrado en Igualdad de Oportunidades para las Mujeres por la Universidad de Zaragoza de España. Es una empresaria con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público y actualmente preside el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeñas Empresas Pymes en el Perú. Fue presidenta de la Sociedad Nacional de Industria, SNI, en Arequipa, de la Cámara PYME, de la Asociación de Mujeres Industriales de MISUR, Perú, y entre otros cargos ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, vicepresidenta para Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlamentarias y también de la Federación Iberoamericana de Mujeres de Empresas, FIDEM, con sede en España. Asimismo, fue vocera del foro MIPYME Andino en el TLC con Estados Unidos y representante para el Perú en el Foro de Mujeres y Economía de APEC. Ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre el año 2017 y 2018 y congresista de la República del Perú entre los años 2016 y 2019. Muy bienvenida, Ana María. También hoy en nuestro panel contamos con la presencia de Shnarda Fernández, abogada de los juzgados y tribunales del Ecuador, Universidad de San Gregorio, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Andes, UniAndes desde el Ecuador, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, magíster en Negocios Internacionales en la Escuela de Negocio OBS y la Universidad de Barcelona, España. Ex concejala por Portoviejo, ex asambleísta del Ecuador como diputada, ex parlamentaria andina, ex vicepresidenta de Inclusión Social y ex ministra subrogante de Inclusión Social y Económica del Ecuador. Muy bienvenida, Shnarda, hoy día con nosotros. A continuación, también nos acompaña Liriola Leotó, que ella viene de Panamá, abogada, litigante, mediadora y conciliadora, experta en violencia de género y defensora de los derechos de la mujer, abogada litigante y defensora en materia de derechos humanos de la mujer, derecho de familia por 28 años, directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, el INAMU, entre el periodo 2014 y 2019, durante el cual logró el posicionamiento del Mecanismo Nacional de la Mujer de la República del Panamá en los siguientes cargos internacionales. Presidenta de la Conferencia de Estados por parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, en noviembre del 2017 al presente. Vicepresidenta del Comité Directivo SIM-OEA desde noviembre del 2019 al presente. La presidencia pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, COMCA, del Sistema de Integración de Centroamérica, CISLA, en el año 2017. Vicepresidenta de la subregión del Centroamérica del Fondo Regional
de las ONG, CEPAL y ONU Mujeres, gestionado del 2013 al 2018 en el marco de la mesa directiva de CEPAL y aprobado en 2019, vicepresidenta de la mesa directiva de la Confederación Regional de Mujeres de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016 al 2019. Este posicionamiento internacional también reflejó en un impulso al mejoramiento del presupuesto institucional nacional en favor de las mujeres y el ejercicio de la presidencia del Comité Nacional de Violencia hacia las Mujeres, CONVIMU, y Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer en el mismo periodo. Muy bienvenida, Liriola. Un placer contar con ustedes y además contamos con Marta Lucía Vázquez desde Colombia. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cali, diplomada en Mujer y Género de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Instituto de Estudios Sociales y Culturales. Y bueno, con mucha experiencia en el sector privado, en organizaciones gremiales como presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de las Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Colombia, Colempresaria desde el 2011 al 2018, y en cargos públicos como consejera presidencial para la equidad de la mujer entre el 2002 al 2010, cargo desde el cual formuló y puso en marcha políticas públicas, programas y proyectos para favorecer a las mujeres. A nivel internacional, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM-OEA, entre el año 2006 y 2018, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Confederación Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016, 2008, o sea, 2006, 2008, 2008 al 2010, y integrante de la Red Andina de Ministras y Altas Autoridades de la Política para la Mujer, REMA, entre 2007 y 2010. Ha recibido diversas distinciones y condecoraciones durante su vasta trayectoria. Muy bienvenida también, Marta. Para iniciar este panel, vamos a invitar a compartir sus impresiones y sus opiniones con respecto a ciertas preguntas que me parece muy interesante hoy día poder compartir lo que ha sido su vasta experiencia. La primera pregunta que quiero compartir con ustedes es la siguiente. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los retos que hacen más difícil el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina? Invito a Ana María que inicie la intervención. Muchas gracias, Nicole. En verdad me siento muy honrada de estar en este panel, acompañada de tan distinguidas damas que han ocupado puestos muy importantes, sobre todo en defensa de las mujeres a nivel nacional en sus países. Bien, yo creo que existen diversas mediciones, ¿no?, que dan cuenta de la situación de desventaja en las que se encuentran en primer lugar las mujeres en el ámbito laboral. Creo que ese es un reto que hay que cumplir. Y ese tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el sector público. Ahí nosotros tenemos que trabajar en ese reto. ¿Por qué? Porque la brecha salarial es bastante notoria. Y definitivamente las tendencias del empleo femenino del 2018, por ejemplo, de acuerdo al informe de la OIT, ellos señalaban que nosotros tenemos subempleo, que las mujeres obviamente no estamos a la altura de lo que podría ser, por ejemplo, la equidad entre el trabajo de un hombre, de una mujer, y este reto hay que trabajarlo definitivamente. Por otro lado, si nosotros vamos más allá y analizamos a ver cómo se está desarrollando el espacio empresarial, cómo van los cargos de alta dirección. Los cargos de alta dirección, pues las mujeres ahí o no estamos o estamos en espacios jerárquicos muy por debajo de los varones. No solamente tenemos que soportar la brecha salarial, que definitivamente por el mismo trabajo en las mujeres es mucho más bajo que en los varones, pero los puestos de alta dirección,
donde están los hacedores de decisiones. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ese es otro reto que yo también lo pondría en la agenda del día de hoy para que nosotros lo podamos trabajar. Son dos retos bastante importantes que tienen que ver definitivamente con el tema que estamos tocando. El empoderamiento económico de las mujeres no solamente pasa por tratar de reflejar una visión hacia el campo económico, hacia el campo empresarial, sino también hacia la dependencia en el trabajo. ¿Cuántas horas más que los varones desarrollan las mujeres en las casas, por ejemplo, el trabajo doméstico? O sea, porque el rol reproductivo se nos asignó y porque siempre fue así, y porque el machismo es imperante. No. Entonces, son retos, Nicole, que yo creo que tenemos que trabajar fuertemente y los defino claramente. Uno, con la brecha salarial. En el Perú tenemos una ley, la 30709, para que habla de la no discriminación del concepto remunerativo entre hombre y mujer. Pero ahí hay una ley, sí, y es precisamente cuando estuve en el Congreso hace 2 años. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se implementa? ¿Se aplica? No se aplica. No sé si eso pase también en los demás países, pero yo lo dejo en la mesa para la discusión, Nicole. Estos dos temas que me parecen importantes y que es por donde tenemos que empezar para poder vencer esa barrera del empoderamiento económico. Brechas salariales y puestos de alta dirección. Bueno, qué interesante, Ana María. Efectivamente, la brecha salarial y los puestos de decisión que ayudan efectivamente a mover la aguja en nuestros países. Shnarda, cuéntanos cómo está en tu país el empoderamiento económico de las mujeres. Hola, un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en este importante panel internacional. Agradezco la invitación de Ana María y de Web Chile y me honro en compartir con tan selecto grupo de destacadas mujeres de América Latina y el Caribe. Permanentemente nos hemos venido enfrentando a la lucha por la igualdad de género y la brecha salarial que ello acarrea, como bien lo indicaba Ana María, sobre todo batallando con la desigualdad existente en América Latina y el Caribe, teniendo como referente que más de 18 millones de mujeres se dedican a trabajos domésticos sin garantías económicas y sin seguridad social. Considero que en nuestros países la pobreza o pobreza extrema en muchos casos, sumada a la falta de educación y al machismo existente, no ha permitido el empoderamiento económico anhelado por las mujeres. En el caso puntual de Ecuador, debo indicar que existen brechas de género que aún persisten. Según las cifras del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las mujeres trabajan un promedio de 15 horas y 47 minutos más que los hombres a la semana. La presencia de la mujer en la economía productiva ha sido una conquista visible ante la transgresión de preceptos patriarcales para ocupar lugares históricamente asignados a los hombres. Eso es lo que siempre hemos venido tratando, tanto en lo económico como en lo social. Por lo que la asignación del tiempo destinado a actividades productivas y trabajo no remunerado difiere entre hombres y mujeres. En el caso de mi país, Ecuador, las mujeres en el área rural trabajan un promedio de 23 horas más cada semana que los hombres. Y las actividades de trabajo no remunerado han permanecido invisibles en términos de su contribución al desarrollo social y económico. Las mujeres somos actores influyentes e importantes en el desarrollo económico local y mundial, debido a nuestro aporte destacado, a nuestro trabajo permanente y sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos frente a un escenario de reactivación post pandemia, debido a que la presencia viral ha destruido en un significativo porcentaje el mercado laboral y sobre todo hemos tenido una gran afectación como mujeres al tener que esforzarnos mucho más en el trabajo al interior del hogar en esta pandemia. Muchas gracias, Narda. Efectivamente, la pandemia ha sido más cruda para las mujeres, ha afectado doblemente a las mujeres. Uno, por lo que tú dices, se ha acentuado lo que es
las responsabilidades del cuidado que históricamente han estado en manos de las mujeres. Y por otro lado, han sido las más impactadas frente al desempleo, que es que ha sumado a la crisis económica de cada uno de nuestros países, y ese es un resultado que están varios estudios a nivel mundial. Varios estudios dicen que hemos retrocedido en la participación laboral en más de 10 años, por ejemplo, acá en Chile. Así que, bueno, me parece muy interesante para que también conozcamos desde Panamá, que Liriola nos cuente cómo se ve el empoderamiento económico de las mujeres en Panamá. Bueno, otra vez gracias por la oportunidad que me brindan y de estar al lado de tan prestigiosas panelistas. Yo lo que puedo decir es que en Panamá ha habido una situación interesante porque definitivamente hemos avanzado a nivel normativo. Existe pues un conjunto de normas que evidencian, que impulsan el empoderamiento económico, el nivel de educación de las mujeres. También tiene que ver mucho con este tema del empoderamiento económico, porque no solo es que las mujeres panameñas son las que más estudian, es que estudiando son las de los puestos sobresalientes. Pero tenemos una situación acá, y es que se concentra el nivel de educación en algunas carreras que permanecen, y tenemos una deuda pendiente con el tema de las carreras de la ciencia. Pero yo diría que en el tema económico, en términos generales, sí que hemos tenido impulsos, pero no lo que nosotras deseamos, porque ni a la velocidad ni con la frecuencia que lo esperamos, ¿no? A pesar de tener herramientas, subsiste todavía el tema de las brechas. Y obviamente, si no hay un trabajo mancomunado entre el Estado y la empresa privada, pues esto siempre se va a ver un poco, siempre en falta. Así que, reconociendo que hemos avanzado, también tengo que decir que efectivamente el cuerpo de leyes que tenemos, el nivel de educación que tenemos, permite a las mujeres panameñas poder avanzar en esa dirección, no con el paso acelerado que quisiéramos, pero sí de poco a poco. Creo que eso sería. Muchas gracias, Liriola. Creo que efectivamente también la educación es un tema que hay que sostener, sobre todo pensando en, como tú dices, en las carreras de ciencia, como le llaman las carreras STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, y también para que las mujeres puedan tener acceso a otro tipo de empleos que hemos conversado durante el web, a propósito de los sectores masculinizados, como los llamamos, que son la minería, la energía, la construcción, las finanzas, muchísimos sectores, la logística, hay un montón de sectores que casi habían estado excluidos para las mujeres. Y hoy vemos oportunidades para que las mujeres se puedan sumar, sobre todo en esta reactivación económica que se viene por delante. Marta, queremos saber desde Colombia, ¿cómo ves tú el tema del empoderamiento económico? ¿Cómo vamos en Colombia? Gracias, Nicole, y un saludo para todas ustedes, con quienes he compartido en distintos espacios todos estos temas de la mujer, sus avances, sus retrocesos. Y yo diría que antes de la pandemia, casi que en todos los países de América Latina teníamos un diagnóstico sobre los avances y sobre los retos para lograr el desarrollo económico de las mujeres. La pandemia pues nos obliga a replantear ese diagnóstico, porque muchas de las cosas que se lograron, como lo decía Nicole, ahora estamos viendo un retroceso muy grande. En Colombia pues hemos tenido un desarrollo normativo muy importante, no solamente para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, sino para abrirle oportunidades en todos los espacios del país. En este gobierno se dio un gabinete paritario, que eso también pues marcó un hito, ya es ir más allá del 30%. Ahora hay una discusión porque dice que se ha vuelto a bajar ese
porcentaje de participación. Llegó una mujer por primera vez a la vicepresidencia de la República, que también pues, es importante porque desde la vicepresidencia se están impulsando una serie de acciones y programas muy encaminados al empoderamiento económico de las mujeres y al desarrollo de los emprendimientos. Entonces, por un lado, pues digamos que no se ha parado en los esfuerzos que se han hecho por las mujeres, pero pues sí estamos viendo un retroceso a nivel de desempleo, porque la tasa de desempleo para las mujeres creció muchísimo durante la pandemia. Ahorita yo creo que hay una diferencia de 10 puntos o más en la tasa de desempleo de las mujeres frente a los hombres. Tenemos un nivel de mujeres incorporadas al trabajo doméstico enorme en Colombia. Muchas de ellas perdieron su trabajo en la pandemia y son mujeres que en la mayoría de los casos son mujeres cabeza de familia, entonces son ingresos que se han afectado en muchos hogares. A nivel de emprendimiento, también con la pandemia, pues Colombia es un país que se ha caracterizado por tener mujeres emprendedoras con una vocación de emprendimiento muy fuerte en todas las regiones del país. Y pues como tú lo sabes, Nicole, yo tuve la experiencia de impulsar un programa nacional para el desarrollo económico y empresarial de la mujer, abordando financiación, capacitación, comercialización. Pero hoy vemos que también por la pandemia muchos negocios de mujeres tuvieron que cerrarse y sabemos que las mujeres pues no se pueden quedar de brazos cruzados y empezarán nuevamente a desarrollar sus emprendimientos. Pero los retos, y ya seguiremos más adelante con las preguntas, son enormes y nos obligan nuevamente, como dije, a replantear un diagnóstico sobre qué va a pasar de aquí para adelante en materia de desarrollo económico de las mujeres. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, muchas empresas, sobre todo las empresas de mujeres, empresas que eran más débiles, que eran más precarizadas también, así como el trabajo, los emprendimientos de las mujeres eran más pequeños, menos financiamiento, menos oportunidades para también conseguir financiamiento para sostener la pandemia, que fue el cierre de muchísimas empresas a nivel de nuestros países. A propósito de los retos que nos dice Marta, creo que sería importante ver qué retos tenemos como América Latina, qué retos vemos cada una de nosotras que América Latina en su conjunto, América Latina e incluyo el Caribe, tienen en su conjunto para enfrentar los próximos desafíos. Ya vimos que a nivel de país, de cada uno de nuestros países, tenemos bastantes retos, estamos haciendo cosas efectivamente, y ahora, ¿cuáles son los futuros retos? Sobre todo pensando desde la región. Sabemos que esto está pasando en Europa ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, pero ¿cómo nosotros podemos visualizar de aquí en adelante estos retos del empoderamiento económico de las mujeres a nivel de América Latina y el Caribe? Invito a Shnarda a poder iniciar esta conversación. Bueno, como complemento a esta primera pregunta, yo quería comentarles que en el Ecuador muchas mujeres también han perdido su trabajo ante el cierre de hoteles, restaurantes o bares, incluyendo el decrecimiento en espacios turísticos y de movilidad, ¿no? Definitivamente, las mujeres somos el motor de la economía desde el hogar hacia la comunidad. Pese a este caos, yo quiero destacar que en Ecuador miles de mujeres emprendedoras impulsan con gran éxito sus iniciativas de negocio, ¿no? Pese a este problema laboral de sumar las tareas domésticas que se incrementaron en el hogar, a la atención a los hijos de edad escolar, a ese estrés diario que las mujeres hemos vivido, la alteración nerviosa, el insomnio, las preocupaciones por las deudas, por los compromisos financieros asumidos por el trabajo dentro del hogar, que nos ha impedido producir más económicamente. Sin embargo, las mujeres somos emprendedoras y buscamos diversas iniciativas para mejorar nuestros ingresos. En cuanto al posicionamiento de los avances, en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres en los últimos años, yo quiero señalar que en el Ecuador existe
también, así como en Colombia y en otros países, un sólido marco jurídico que garantiza los derechos de las mujeres enmarcados en la Constitución del Ecuador, que considera la igualdad de género. Asimismo, contamos con muchos instrumentos internacionales ratificados en la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio y otras resoluciones referentes a la seguridad y la paz. Sin embargo, su escaso conocimiento, difusión, aplicación o seguimiento siguen siendo un gran limitante. Ecuador ha alcanzado avances positivos con respecto a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en los últimos años, sí. Se ha conseguido representación de la mujer en altos cargos de decisión y en la dirección de empresas y acceso laboral. Hemos tenido varias vicepresidentas del Ecuador por designación directa del Ejecutivo, incluso en la Asamblea Nacional del pasado gobierno, se tuvo una presidenta de la Asamblea y 2 vicepresidentas, es decir, las 3 máximas autoridades de la Asamblea Nacional fueron mujeres. Contamos con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que busca legislar a favor del empoderamiento económico de la mujer, pero a mi criterio sigue siendo insuficiente, considerando que lo ideal sería la creación del Ministerio de la Mujer para tener un efectivo apoyo económico y político en la reactivación de la economía y productividad de la mujer cabeza de hogar, de la mujer empresaria, de la mujer obrera, de la mujer emprendedora, y para el efectivo reconocimiento de sus derechos. Muchas gracias. Liriola, cuéntanos, desde Panamá. Yo pienso que Panamá, los países de América Latina, en este contexto de la pandemia, tenemos que hablar de un antes y un después. Así es. Por ejemplo, yo veo como desafío, y se va a mantener ahora como agravado además, este hecho de que a las mujeres siempre les ha costado acceder a el crédito. No es tan fácil para las mujeres, a las instituciones que financian los proyectos, sus proyectos, para que ellas puedan desarrollarlos plenamente. Pero si lo pensamos casado con el tema de mientras yo hago este trabajo, mientras yo emprendo, ¿quién cuida a mis hijos? ¿Quién cuida a mis hijas? Entonces, ese binomio de poder emprender y la tarea de cuidado les dificulta a ellas plenamente el ejercicio del desarrollo de cualquier proyecto de vida que puedan tener. Entonces, creo que también estamos en falta en América Latina de acoger, de modo general estoy hablando, toda la responsabilidad de los sistemas de cuidados públicos para que las mujeres puedan verdaderamente desconectarse de su casa, de sus hijos, de su todo, en ese momento y concentrarse en aquello que le produce una satisfacción plena, como sería emprender y ver de poco a poco y un día a la vez el desarrollo de su proyecto. Yo creo que eso va a ser un gran desafío que ya ha estado y que se va a mantener en el tiempo, mientras esto vuelve a la nueva realidad y nos entendemos con la nueva realidad y nos adaptamos a la nueva realidad, porque, bueno, así como nuestros países no estaban preparados para enfrentar esta pandemia, ya lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, las mujeres hemos salido impactadas negativamente, pero muy fuertemente, en todas las áreas. Pero súmale a eso ahora el trabajo de cuidado, la escuela en aquellos países, por ejemplo, Panamá todavía no tenemos clases presenciales, así que esto se ha duplicado, triplicado, y como yo digo, o sea, hay una amenaza muy fuerte de que los derechos de las mujeres otra vez vuelvan a la cocina. Y de allí, entonces, para salir, hay que hacer todo un trabajo de reingeniería
de colocar las agendas de las mujeres a nivel internacional. Y creo que eso va a ser un gran desafío, mantener lo ganado, lo conquistado durante y después de la pandemia, porque todo se movió y se movió desafortunadamente de manera negativa, de modo relevante para las mujeres y sus derechos ya conquistados en América Latina, de manera general. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de los cuidados, el financiamiento y pensando en la reactivación, las políticas públicas con enfoque de género. Hoy en día necesitamos esa mirada, que las políticas públicas, todas las que se hagan de aquí en adelante, efectivamente no solo estén intencionadas hacia las mujeres, sino que además tengan una visión multidimensional de cuáles son las responsabilidades que han asumido las mujeres. Esta idea de los lentes de género para todo lo que tengamos que hacer de aquí en adelante es fundamental. Un estudio del G20, junto con una consultora renombrada, decía que más o menos para poder alcanzar la igualdad de género, ya no teníamos mucho terreno todavía por alcanzarla antes de la pandemia. Hoy con la pandemia esto se ha aumentado casi en 30 o 50 años si no nos ponemos presión a que los gobiernos, las instituciones, las organizaciones internacionales le pongan enfoque de género a toda esta reactivación. Ana María, quiero saber tu opinión en relación a América Latina y el Caribe y después invitaremos a Marta. Bueno, creo que todos, Nicole, coincidimos, todas, mira, estamos 4 países, América Latina y el Caribe, no nos diferencia mucho en el estatus y la situación en que nos encontramos. Efectivamente, todas sabemos que esto nos ha afectado terriblemente. En el Perú hay más de 1000 desaparecidas, mujeres desaparecidas, y no solamente eso es una estadística que no existe, porque eso es lo que se dice, pero en realidad no sabemos si esto debe ser mucho más grave. Pero uno de los retos más importantes que yo pienso y yo creo, y desde estar todas hemos estado en el Ejecutivo, todas las expositoras que estamos el día de hoy acá. Entonces, todas sabemos también que uno de los retos más importantes en el tema de igualdad y del logro de empoderamiento económico de las mujeres es que el Estado afronte la violencia de género. La violencia de género contra la mujer se constituye un factor que incide negativamente en las posibilidades de las víctimas para desarrollarse adecuadamente y permanecer en el empleo, dependiente o independiente. Eso a un lado. Pero definitivamente, si es que los estados no manejan recursos para ello y no les interesa, no es política de Estado el estatus y la situación de las mujeres, ahí estamos perdidos. ¿Qué hay del acceso de las mujeres a la justicia? ¿Cómo vamos con ese tema del acceso de mujeres a la justicia? Una mujer empoderada necesita también tener acceso a la justicia, porque si no hay justicia, no hay nada. Ella siempre va a estar ahí donde el machismo nos quiera colocar, ¿no? Entonces, la situación de la mujer a raíz de la pandemia realmente ha sido terrible. Y para mí, mientras en América Latina los estados no asignen recursos humanos, económicos, políticos, sobre todo la decisión política, fíjate cuánto tiene que ver esa voluntad política de los gobernantes. O sea, nosotras hemos estado, mira, la mayoría hemos estado, casi todas, hemos estado en la OEA, en la Comisión Interamericana de Mujeres, y hemos ido a varios eventos, y hemos hablado ante todos los delegados de todos los países, hemos hecho nuestros speech, hemos hablado de la realidad que afronta, no un país, porque ahí vamos y hablamos a nombre de los países que le integran, pero resultados. Unas hemos estado hace 10 años, otras hace 8, otras 5, y yo estaba hace 3. Entonces, realmente, ¿qué está pasando, Nicole? Para mí este es un tema muy importante. Yo te felicito por este panel internacional porque permite poner en la agenda, permite que las autoridades por lo menos puedan tomar conciencia de que si no hay recursos, no solo económicos, recursos humanos, y voluntad política para afrontar el tema de la violencia, estamos hablando de nada. El empoderamiento de la mujer
va a quedar ahí, no va a haber tal empoderamiento. ¿Para qué tanto recurso asignado en que si te pongo máquinas, en que si eso, si nosotros no fortalecemos este tema? Entonces, creo, Nicole, que este tema viene siendo no solamente importante, sino muy delicado, muy sensible hacia nosotras, porque la realidad es la misma, y en todos los eventos que hayan, panel y panel y panel, donde se aborde este tema, si las autoridades no pueden en este momento abordar el tema de la violencia, estamos en nada. Nosotros hemos sido autoridades, pero ahí, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en el Perú es de carácter normativo y de políticas, no es de acción. Entonces ahí tienes ahí como una barrera burocrática que no te permite accionar. Yo estuve conformando unas redes de mujeres justo para el empoderamiento, primero para recuperar la autoestima, que es lo que hay que recuperar, y para que ellas puedan tener un ingreso como debiera ser, pero lamentablemente las políticas, las normas no te dejan, Nicole. Yo lo dejo ahí, en realidad el tema va para más, entiendo que el tiempo también es corto y bueno, a dar paso a mis compañeras, ¿no? A veces cuando hablamos de este tema nos apasionamos tanto y nos sentimos tan frustradas, creo yo, que bueno, en fin. Gracias, Nicole. Marta, cuéntanos tú desde Colombia. Bueno, Nicole, yo pienso que los organismos internacionales han tenido un servicio muy proactivo en los temas de la mujer. Lo que era la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en la CEPAL, con estudios e investigaciones a nivel de América Latina y el Caribe muy serios, contribuyeron a impulsar políticas públicas en todos nuestros países. Igualmente, la Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA también ha cumplido su labor durante mucho tiempo para llevar a los estados a que tengan esas políticas públicas y a luchar para que los presupuestos se incrementen cada que hay un cambio de gobierno, ya que haya una estabilidad en la institucionalidad en el tema de la mujer. Entonces yo sí creo que ese rol que han jugado estos organismos internacionales ha sido fundamental para los avances que se han logrado en los temas de la mujer. El último, que para mí pues se había convertido en un tema muy importante, que era la Alianza del Pacífico, porque desde ahí se constituyó ese Comité de Equidad de Género, donde veíamos cómo el tema de las mujeres empresarias y el tema económico empezaba a cobrar mucha importancia, porque ya era el involucramiento del sector privado con el sector público de los diferentes países. Creo que ha perdido un poco de fuerza, lo siento yo así, no sé si es en mi país o si está ocurriendo lo mismo en América Latina. Creo que es una iniciativa que no podemos dejar perder, que hay que volver a retomar y fortalecer y, por supuesto, pues seguir influyendo para que a nivel de gobierno se mantenga una institucionalidad en los temas de mujer, las políticas, y ahí yo le complementaría a Ana María, el tema de la mujer ha estado muy centrado en combatir todas las formas de violencia contra la mujer, pero el tema de empoderamiento económico y de desarrollo empresarial de la mujer ha quedado siempre relegado a un segundo lugar. Entonces necesitamos visibilizar más este tema, porque obviamente una mujer con independencia económica, con ingresos, no va a dejar que la violencia se apodere de su familia. Entonces, no quiero decir con esto que la violencia no sea importante, pero es también el momento de pedir que se visibilice más este tema, que el tema económico se vuelva un tema fundamental en la agenda de todos los países. Y bueno, Nicole, tú jugaste un papel muy importante en la Alianza del Pacífico. Ahí ya nos podrás contar qué ha pasado en estos últimos 2 años o en este año de pandemia y cómo se puede hacer para que se reactive, porque indudablemente la realidad social y económica de las mujeres en América Latina y el Caribe es muy similar. Entonces, bueno, eso es. Marta, muchas gracias. Efectivamente, a través de este foro de integración de la Alianza del Pacífico, se pudieron generar distintas instancias que eran muy interesantes porque iban más allá de lo que se puede tener de un diálogo y en algunos otros foros, sino que este principalmente estaba destinado al quehacer, a cómo hacíamos cambios concretos desde el empoderamiento económico, pero también desde las otras dimensiones. Creo que temas como la violencia
violencia, la justicia, la voluntad política y sobre todo el tema económico van ligados unos con otros. Hoy en día, como dice Marta, las mujeres más empoderadas económicamente tienen mayores posibilidades, aun cuando eso no asegura que no sean violentadas, porque efectivamente la violencia es transversal, no es solo para las mujeres más pobres, las mujeres a veces empoderadas con dinero también sufren de violencia de género y eso lo hemos podido ver en la pandemia. Pero por otro lado, la violencia también genera dificultades económicas en los países y ese es el gran tema. En Perú se hizo un estudio hace varios años a propósito de NAPEC, de cuál era el impacto económico que llevaba la violencia de género en las mujeres. Ese tipo de indicadores, esos números que están viendo las empresas y que están viendo las economías de nuestros países, hay que también visibilizarlos, porque de hecho no solo es una tarea para el Ministerio de la Mujer, es una tarea para el país completo enfrentar la violencia de género y empoderar a las mujeres económicamente y además permitir la igualdad salarial, las oportunidades de trabajo, la educación para las niñas, etcétera. Son temas países y son temas regionales también. Yo ahí quiero pasar ahora a la última pregunta, antes de que además les daré la palabra para que complementen. Y me gustaría que iniciara Liriola esta última pregunta, que es ¿cuál sería el rol de las organizaciones, los gremios empresariales y sobre todo también del Estado en el empoderamiento de las mujeres? Necesitamos tu audio, Liriola, perdón. Sí, decía que me parece importante que haya una intención de producir un resultado por parte del ámbito empresarial. Es decir, todo paso hacia adelante que dé el gremio empresarial, las organizaciones, tiene que ser un rol activo, pero además intencionado. Acá no se produce la magia, ningún resultado es producto de la magia, es de un trabajo caminando juntos, el Estado, la empresa privada. Y con respecto al Estado, fíjate, en Panamá las mujeres, y hablo antes de la pandemia, tienen una participación laboral importante. Pero si el Estado no asume la responsabilidad, porque podemos tener miles de leyes, un cuerpo normativo impresionante, maravilloso, potente, pero si no comienza a desarrollar una ley en beneficio de las mujeres, y eso tiene que ver con la voluntad política, una voluntad política que dé cuenta de los implícitos y los explícitos, una actitud de trabajar en conjunto la empresa privada y el Estado, porque vaya, las políticas públicas que se den en beneficio de la autonomía económica de las mujeres, no solo van a beneficiar a las mujeres, van a beneficiar a la sociedad. Acá ya alguien dijo que éramos pues el motor de la economía, yo me sumo a ese argumento, pero si el Estado no asume responsablemente su parte, su cuota parte, la voluntad política, y esa se expresa no solo en temas económicos, se expresa en recursos humanos, en un presupuesto de género que esté ya asumido y que se pueda ejecutar. Entonces creo que la tarea va por ese orden para el Estado, para las políticas públicas, asignar los dineros necesarios desde el día 1, cuando cada gobierno asume en los países la administración de ese Estado, el que va a liderar en el presupuesto. Y por otro lado, repito, insisto en que los gremios empresariales, las organizaciones tienen que tener la intención de hacer y producir un resultado esperado, producto de un trabajo en conjunto, Estado, organizaciones y el espacio empresarial, porque acá nada se da por la magia. Repito, acá hay que trabajarlo y cada paso que se da hacia adelante tiene que ver con esa igualdad de oportunidades, de derechos y del desarrollo pleno de la ciudadanía para las mujeres, que en ningún país nos vean como ciudadanas de segunda clase. Somos ciudadanas de nuestros países
con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, somos sujetas de derechos y oportunidades en igualdad. Gracias. Muchas gracias, Liriola. Nos va quedando poco tiempo. Narda, cuéntanos desde tu posición, ¿cuál ves que son el rol que tiene que tener los gremios, las organizaciones empresariales, el Estado en tu país y en América Latina? Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser primera vicepresidenta mundial del Comité de Mujeres Parlamentarias de la UIP durante 2 años, y este espacio nos permitió poder apoyarnos entre las mujeres parlamentarias del mundo. Yo representaba a América Latina y el Caribe en esta designación para el intercambio de leyes a favor de la mujer. Lo hicimos también con Chile, con la ley de cuotas y con otros países hermanos más, lo cual es fundamental, porque muchas veces esa falta de legislación nos impide a las mujeres poder avanzar desde la normativa legislativa en nuestros países. Muchos son los debates de alto nivel que se dan por parte de diversos gremios y organizaciones locales y a nivel mundial para tratar el empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Espacios en los cuales analizamos las medidas discriminatorias que constan en varios marcos normativos, el trabajo que realizamos las mujeres políticas desde nuestros espacios, el poder modificar o derogar leyes que no se aplican favorablemente. Y debo destacar que organismos internacionales como WEF, como ONU Mujeres, definitivamente nos apoyan en el acompañamiento de estos procesos, sumados al trabajo que ejecutan en cada uno de sus programas. Sin embargo, el camino aún es largo y difícil. Es necesario fortalecernos al interior también de los procesos de elección popular para la aplicación de la alternancia y secuencialidad, lograr encabezar listas pluripersonales en los diversos partidos o movimientos políticos y no dejar al lado la violencia contra las mujeres, que definitivamente impacta sobre el bienestar y el desarrollo colectivo. Se convierten en algún momento en un gran obstáculo para el empoderamiento y la aplicación de los derechos de las mujeres. Yo considero que es muy importante la creación de programas de activación y reactivación económica para la mujer. Considero también menester el fortalecer los procesos de creación, monitoreo, evaluación y vigilancia para la asignación de recursos públicos dirigidos al empoderamiento económico de la mujer, en la institucionalidad política nacional o local que conlleven a la redistribución del poder y los recursos, y la garantía de un entorno propicio para la realización de los derechos de la mujer. En el caso de Ecuador, la Constitución establece el derecho a la igualdad y la no discriminación. Tenemos una serie de organismos como la Comisión de Transición, la Agenda Nacional de Mujeres, la Igualdad de Género, y bueno, otras más, la incorporación de enfoque de género en planes y programas locales, la adopción de medidas para garantizar la medida de igualdad en los accesos de empleo, pero lo más importante es que conste en la proforma del presupuesto general del Estado un anexo del gasto para el cierre de brechas de equidad, basado en la importancia de que el presupuesto se establezca como política pública para el cierre de brechas de género. Yo considero de que eso debemos aplicarlo en cada uno de nuestros países. Ecuador atraviesa un momento de contracción económica tras algunos años de crecimiento. Durante los periodos de expansión económica se logró reducir la pobreza y la desigualdad. La situación de las mujeres mejoró en cuanto a la incidencia de pobreza, disminuyendo la tasa de mortalidad, y en cuanto al mejoramiento de los años de escolaridad, pero persisten las brechas de género. Por eso, finalmente, considero que el acceso al sistema financiero de las mujeres para financiar sus actividades productivas y emprendimientos con el fin de velar por la sostenibilidad de sus esfuerzos es indispensable para generar ingresos que contribuyan a superar la pobreza y aportar al desarrollo económico propio y de nuestras familias. Muchas gracias, Narda. Quiero invitar a Marta
también para que nos dé su opinión con respecto a los gremios, el Estado, el empresariado, como en breve, porque ya nos va quedando pocos minutos y queremos después hacer un cierre bonito para nuestros seguidores hoy en día en el web. Marta. Bueno, como todas las expositoras ya lo han dicho claramente, pues es un compromiso y un deber ético y moral de los estados, de los gobiernos, tener unas políticas que favorezcan el desarrollo económico de las mujeres, con unos presupuestos que sean razonables y que permitan desarrollar una serie de programas, de acciones afirmativas para combatir pues todas las brechas de género y las tasas de desempleo. Entonces, pienso que ya hay que mirar desde el ámbito privado cómo los gremios económicos pueden también poner su grano de arena. Nosotros impulsamos hace 10 años un pacto por la igualdad laboral, donde más de 20 gremios económicos se comprometieron a desarrollar una agenda al interior de los gremios. Eso era crear una mesa de género, establecer unos indicadores, impulsar dentro de las empresas afiliadas a cada gremio unas políticas para promover a las mujeres en los altos cargos de las empresas. Bueno, una serie de acciones que hace 10 años, digamos que dieron ese primer paso al firmar todos el pacto, pero que hoy en día ya va dando resultados. Ya vemos cada vez más gremios económicos comprometidos y que además es como un tema de estatus a nivel gremial cuando sale un presidente o una presidenta de gremio a contar que tenemos una política con un enfoque de género, que esto hace parte de nuestras políticas, de nuestro gobierno corporativo. Entonces ya uno sí empieza a ver cómo el solo hecho de firmar un pacto, llevando a todos los presidentes gremiales a comprometerse, jalona, porque si un gremio se adelanta, pues los otros no van a querer quedarse atrás, y más cuando hay una organización que agrupa, que aglutina a todos los gremios, que es el Consejo Gremial Nacional. Entonces creo que desde ahí, aquellos países que no lo hayan hecho, la experiencia de Colombia pues es una buena experiencia en ese sentido, y obviamente pues lo último es que sector público y sector privado deben trabajar unidos para impulsar el desarrollo económico y el desarrollo empresarial de las mujeres. Indudablemente cada uno por su lado pues no funciona, es un deber conjunto. Bueno, necesitamos de la acción concreta de los gremios, el Estado y, bueno, el empresariado, ¿no? Ana María, tú que estás sobre todo en el tema gremial hoy día fuertemente trabajando, en breve cuéntanos para que podamos después hacer el cierre. Mira, Nicole, yo creo que hoy que diversas entidades internacionales especializadas plantean que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se convierten en vías fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, tomando en cuenta este análisis, ¿qué es lo que busca un empresario? ¿Qué es lo que busca una empresa? Obviamente es el desarrollo sostenible. Entonces, creo que yendo por esa vía y en ese tránsito, la obligación que en este momento deben tener los gremios empresariales precisamente es trabajar esa agenda. Y creo que es muy importante no solamente trabajar la agenda en cuanto a lograr, por ejemplo, la transversalización de género, que es algo que se está dando en las empresas, ¿ya? Pero ahí queda. Y yo acabo de hacer un estudio, por ejemplo, de los gremios empresariales más grandes, de las empresas más grandes en el Perú, donde, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que en un gremio hay 40 directores, ¿ya? 40 directores en todas las líneas. Pero ¿encuentras a quién? Encuentras solamente a la gerente, que es mujer. Todos son hombres. Los que tienen 100 años, 50 años, más todavía. Una ausencia total. Entonces, si ellos no promueven en los puestos de toma de decisión, en la alta dirección, a mujeres que tienen esa capacidad. O sea, yo nunca he pensado que las mujeres, por ser mujeres, tienen que estar ocupando un lugar porque son mujeres. No, es igualdad de oportunidades, es desarrollo de capacidades, puramente nada más. Para mí el desarrollo de capacidades tiene que ver
con esa capacidad que tiene la mujer, tanto como el hombre, para desempeñar ese cargo. Y si lo demuestra, pues lo demuestra y está arriba en términos de jerarquías. Pero definitivamente hay que trabajar ese tema. Por el lado del Estado, a ver, es ciertamente, el Estado trabaja mucho en políticas, en normas, en reglamentos. ¿Sabes cuál es el problema y el cuello de botella en el Estado? Y es lo que yo palpé y yo viví. Es la implementación y la aplicación misma de la norma, de la ley y de la política. En una, las barreras burocráticas de las que les hablé, ¿no? Tú solo puedes caminar hasta acá, señora, porque el otro ministerio es el que tiene que hacer la acción y tiene que ejecutar. Entonces, el otro ministerio no prioriza lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer, pues ahí quedó. Entonces, para mí, el rol del Estado resulta insuficiente en este momento para abordar el tema del empoderamiento económico. ¿Por qué? Porque debiera, o sea, para mí sigue siendo, la mujer tiene que ser política de Estado. Cuando seamos política de Estado en nuestros países, eso va a caminar. Yo quiero felicitar a Marta Lucía. Marta Lucía Vázquez, yo la conocí hace 10 años precisamente en Cali. Yo me quedé impresionada porque estaba el presidente Uribe, creo, en ese tiempo, sí estaba él. Ellas crearon Colempresarias, 5,000 empresarias, en una feria donde tú veías un desarrollo en diseño, en todo, pero tenía un componente, el Estado tenía coordinadoras en todas las zonas de Colombia, o sea, fue un trabajar duro y fuerte con esto, no sé que después pasó a un estatus de público-privado y luego privado. Yo no sé cómo camina esto, pero yo me quedé impresionada y decía, pero si todos los estados en América Latina hicieran esto, en fin. Bueno, termino, Nicole, solamente diciendo que los estados apliquen y promocionen también las ODS. El estado, la ODS 5, ¿no? Que precisamente es el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Y los gremios empresariales que promocionen también lo que significa la agenda de las mujeres para puestos en alta dirección. Eso está en sus manos. Creo que estas dos cosas en manos de ambos va a poder mejorar la situación que vivimos las mujeres hoy en día. Gracias, Nicole. Muchas gracias, Ana María. Efectivamente, hoy día tenemos un desafío de crear nuevas oportunidades, que el Estado de verdad se haga cargo, y efectivamente comparto plenamente contigo que si bien el Ministerio de la Mujer es el que impulsa ciertas normativas y leyes, hoy en día debiera estar transversalizado el enfoque también nuevamente de género en los distintos ministerios, y es lo que a través de distintas políticas, por lo menos acá en Chile, se ha intentado, que cada uno de los ministerios y de las acciones del gobierno tengan este enfoque, como lo hacen algunos países que nosotros ya conocemos que van más adelantados en términos de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos. Canadá, uno de los ejemplos que debiéramos de seguir muchos, como desde las compras públicas, desde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, que todos tengan esta mirada de cómo ponemos en equidad a las mujeres para su participación en la sociedad y en la economía. Bueno, quiero agradecer con cada una de ustedes la participación. Quisiera que brevemente en una sola palabra, junto con su despedida, pudiéramos cerrar, sobre todo para lo que viene ahora en la reactivación económica y esta nueva, no quiero llamarla nueva realidad, pero sí en la etapa de post-pandemia, que esperamos que sea una etapa mejor, donde hayamos de verdad reflexionado en lo que pasó con respecto al mundo, a la sociedad y a cada uno de nuestros países, cómo tenemos que salir de esto adelante con una nueva mirada. Muchas gracias a cada una de ustedes y invito a Marta, después a Liriola, después a Shnarda y para que nos cierre Ana María. Gracias. Marta. Bueno, la invitación a todas las mujeres es a que mantengamos nuestra lucha por los derechos económicos de las mujeres, a que sepamos que podemos aportar mucho en nuestros países y tener la convicción de que poco a poco se irá logrando batallas, el triunfo en esta batalla tan larga. Liriola. Otra vez, el llamado es el mismo, el que siempre hago, y es esforzarnos en mantener lo que tenemos y recordarnos a todas que lo que no avanza retrocede, que en materia de autonomía económica no es solo el tema económico, es un tema de desarrollo para las mujeres que somos ciudadanas de primera clase en todos nuestros países. Pasar del discurso a la acción,
por parte de los estados. Gracias. Muchas gracias, Liriola. Shernarda. Bueno, yo hago un llamado al próximo presidente de la República del Ecuador para que establezca como política de gobierno la reactivación económica de las mujeres, implementando y ejecutando programas de participación del trabajo remunerado y con la creación del anhelado Ministerio de la Mujer. Nosotros lo necesitamos, lo merecemos. Agradezco una vez más a WEF por la participación de este panel en este tema tan importante. A todas un gran abrazo, de manera especial a Ana María, que tuve el gusto de conocerla cuando fue ministra en el Perú y tuvimos un gabinete bilateral en el hermano país de Perú. Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso para todas. Muchas gracias. Ana María. Bueno, yo quiero hacer un llamado no solo a mi presidente, sino a todos los gobernantes de América Latina. Vamos muy rezagados y yo creo que es cuestión de decisión política. Las mujeres estamos ahí, somos las que menos morosidad tenemos tantas capacidades, pero en fin, vamos avanzando. Y a las mujeres, ánimo y fuerza, mujer. Que esta pandemia lo que ha hecho es fortalecernos más para ser más guerreras, más luchadoras en los objetivos que perseguimos todas juntas, que no son de ninguna manera ser más que nadie, que solamente es igualdad. Igualdad de oportunidades para hombres, igualdad de oportunidades para mujer y un compartir de tareas y de roles entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias a WEF, a ti, Nicole. Te felicito por el evento y sobre todo muchas gracias por haberme hecho parte de esto y haber aportado con un granito de arena. Un saludo y un fuerte abrazo a todas las demás panelistas que en realidad son de lujo y bueno, ahí nosotros nos volvemos a ver, Nicole. Muchas gracias y fuerza, mujer. Muchas gracias a todas. Que tengan un buen día y que la lucha de todas estas mujeres que no la han pasado bien sea hoy una realidad. Muchas gracias a todas, nos sentimos honradas como Women Economic Forum Chile de haberlas tenido con nosotras. Muchas gracias.